Hola, bienvenidos a mi canal Joker Paz Mundial. Hoy quiero compartir con todos vosotros una noticia que me parece muy curiosa y, y que sobre todo esta noticia hay que cogerla con pinzas porque puede ser parte real o parte falso, pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. De hecho, el anterior vídeo dije sobre Alemania y sobre que parece ser que va a haber un atentado gordo. Y también comenté dos teorías. Recuerdo decir que una de mis teorías era sobre cuando pegaron el golpe de estado en Turquía, desapareció un buque de un barco con bombas nucleares y nada se ha sabido de ese barco ni de las bombas nucleares. Sospecho que una de mis teorías, que ojalá me equivoque, sea un atentado con una bomba nuclear. Pero bueno, no hacerme mucho caso. Pero bueno, la otra teoría era una especie de experimento con la población de cada país. Por ejemplo, en Alemania quieren, por ejemplo, experimentar una semana a ver cómo está la población, si está muy sumisa o no está muy sumisa. Yo creo que es un experimento también, pero bueno, son dos hipótesis que quizás me equivoque o quizás sea otra cosa, no sé, pero bueno, me da a mí porque es eso, pero bueno, vamos allá. Aunque la pregunta que sirve de titular para este artículo puede parecer alarmista, lo cierto es que diversas informaciones aparecidas en los últimos meses invitan a plantearse esta cuestión, al menos con una posibilidad hipotética. Para empezar, durante estos últimos meses se han multiplicado las preocupaciones acerca de las centrales nucleares de Bélgica, tiene situadas cerca de la frontera con Alemania. Uno de los primeros indicios de preocupación se produjo tras los atentados terroristas en Bruselas. En los días y semanas posteriores a los ataques, proliferaron informaciones según las cuales los terroristas islamistas habrían planeado realizar un atentado en las centrales nucleares belgas. Y también empezó a tomar cuerpo la idea de un ataque terrorista nuclear en el suelo europeo. A continuación ofreceremos un breve resumen de los titulares aparecidos en la web de RT durante las semanas posteriores, en los que se hace eco las informaciones ofrecidas en medios internacionales y que nos muestran la evolución informativa alrededor del asunto, o la inoculación de la idea del peligro nuclear en opinión pública según se mire. Bueno, 24 de marzo de 2016. Los terroristas de Bruselas planeaban atacar las plantas nucleares. Los terroristas que perpetraron atentados en Bruselas, matando a 31 personas, primero planeaban atacar plantas nucleares del país, pero cambiaron de objetivos cuando fue arrestado uno de sus cómplices. 26 de marzo. Bélgica. Matan a la guardia de una central nuclear y roban su tarjeta de acceso. Un guardia de la central nuclear de la ciudad de belga de Charleroi fue asesinado 2 días después de los atentados de Bruselas, informa el periódico local La Demi-Heure, citando fuentes policiales. La tarjeta de acceso de guardia fue robada. 27 de marzo. ¿Está bajo amenaza terrorista las plantas nucleares de Bélgica? 2 empleados de la planta nuclear belga Dort juraron lealtad al Estado Islámico y podrían haber informado a sus compañeros terroristas sobre la central. Bien, toda esta sucesión de noticias amenazantes relativas a las centrales nucleares belgas culminó un mes después, con una noticia que ya empezó a dibujar un espectro más alarmante. De nuevo ponemos la noticia tal y como lo ofreció RT. 29 de abril. Pastillas de yodo para todos. ¿Bélgica toma medidas ante un posible atentado nuclear? Esta decisión se produce semanas después de la advertencia sobre amenaza de que el Estado Islámico fabrique una bomba sucia. Toda la población de Bélgica recibirá pastillas de yodo con carácter preventivo por si se produce un accidente nuclear.
informa el diario de Leclerc. Así, la ministra de Sanidad, Marie de Bloch, ha decidido ampliar la medida a 100 kilómetros a la redonda de las centrales nucleares belgas, frente a los 20 kilómetros actuales, por recomendación del Consejo Superior de Salud y la Agencia Federal de Control Nuclear. Y cabe destacar que las preocupaciones belgas se añadieron rápidamente al gobierno de la vecina Holanda. 30 de abril. Países Bajos repartirán pastillas de yodo en caso de accidente nuclear. El temor por la seguridad de los reactores en la frontera con Bélgica ha provocado que el gobierno adquiera 15 millones de pastillas de yodo, que ayudan a reducir la acumulación de radiación en el cuerpo. Y como colofón de esta sucesión de informaciones o propaganda ofrecidas por múltiples medios, encontramos noticias como la siguiente. 9 de junio. Expertos insisten que un ataque nuclear del Estado Islámico en Europa es una amenaza real. Un grupo internacional de expertos sostiene que los terroristas estarían planeando perpetrar un atentado con una bomba sucia en una capital europea. Un argumento, este último, de que ya hablamos desde hace tiempo. Pero el peligro que rodea a las centrales nucleares belgas no se ha expresado solo en forma posible ataque terrorista, sino que también se ha relacionado con el mal estado de funcionamiento de estas centrales, que amenazarían con provocar un desastre nuclear. Así es como informaba el periódico alemán Deutsche Welle de la petición alemana para que Bélgica cierre sus peligrosas centrales nucleares. 20 de abril. Alemania pide a Bélgica que cierren los reactores nucleares de Tija y Doel. Una solicitud oficial ha sido realizada por el ministro de Ambiente de Alemania al gobierno de Bélgica para que cierren 2 reactores nucleares. Alemania cree los riesgos de seguridad de dichas centrales no se ha abordado adecuadamente. La ministra de Medio Ambiente alemana Barbara Heitrich ha presentado una solicitud oficial al gobierno belga para que cierre momentáneamente los 2 reactores nucleares de Tijat y Doel, 2 o 3, hasta que se hayan completado nuevos controles de seguridad. Alemania ha expresado su preocupación sobre la seguridad de los 2 reactores debido a su proximidad al territorio alemán. La respuesta por parte de Bélgica fue negativa para los intereses alemanes. 20 de abril. Bélgica rechaza la llamada alemana para el cierre de sus plantas nucleares. La Agencia de Seguridad Nuclear de Bélgica dice que las centrales de Tinaje 2 y Doel 3 de 40 años de edad reúnen los más estrictos requisitos de seguridad posibles. Como vemos, durante los meses de marzo y abril, la preocupación por el peligro que presentaban las centrales nucleares belgas estuvo candente, expresándose en 2 formas diferentes: un posible atentado terrorista en dichas centrales o un posible desastre nuclear provocado por su antigüedad y el estado de las instalaciones. Incluso aparecieron noticias relativas a un posible ataque, en este caso cibernético, a una central nuclear alemana, tal y como nos muestra la siguiente noticia. 28 de abril. Central nuclear comprometida. Crece el temor después de que una planta nuclear se viera afectada por un malware. Una planta de energía nuclear ha sido afectada por un fallo de seguridad masivo, que hace aumentar el riesgo de que datos sensibles sobre las barras de combustible radiactivo caigan en manos de grupos terroristas. Se ha detectado que la planta nuclear de Wattenberg en el sur de Alemania fue infectada por virus informáticos, entre los que se incluyen malware que permitirían a los atacantes el acceso remoto a los equipos para mover las barras de combustible nuclear. Los virus, conocidos como W32-Rackney y Conficker, fueron descubiertos en los sistemas informáticos de la planta, que se encuentran a 75 millas al noroeste de Múnich. W32-Rami tiene el potencial de ofrecerle a un atacante a distancia el control del sistema cuando se conecta a Internet, y también está diseñado para robar archivos de las computadoras infectadas. Obviamente, algunas de estas informaciones
pueden tener cierta carga de sensacionalidad. Sin embargo, cuando unimos los puntos que nos ofrecen las diferentes informaciones que se vienen produciendo estos últimos meses, todo adquiere un tinte mucho más inquietante. Como hemos visto, desde finales de abril se ha dejado de hablar del peligro relativo a las centrales nucleares belgas, próximas a la frontera alemana y holandesa, lo que podría llevar a concluir que toda esta información obedecía solamente a las récticas informativas posteriores a los atentados de Bruselas. Pero desde hace unos días hemos visto cómo se han empezado a filtrar las alarmantes directivas de la nueva doctrina de defensa civil de Alemania, de las que ya hemos hablado en los siguientes artículos. Recordemos que dicha doctrina de defensa civil hace referencia al reclutamiento obligatorio de ciudadanos alemanes en caso de crisis, el despliegue de tropas en las calles para luchar contra el terrorismo, y la muy alarmante petición a los ciudadanos alemanes para que almacenen agua y comida en casa para 10 días, ante un posible ataque catastrófico. Todo el mundo ha interpretado estas noticias procedentes de Alemania como algo relativo a los preparativos para una guerra, un colapso de algún tipo que lleve a grandes disturbios internos o un ataque terrorista masivo, pero también encajarían con los preparativos para afrontar cualquier otro tipo de gran desastre, incluido un desastre nuclear de naturaleza indefinida, sea accidental o provocado. Y es que la palabra nuclear vuelve a aparecer hoy con insistencia, si hacemos caso a una información aparecida en el periódico de Express o en Político. La noticia dice así: Juncker y otros altos funcionarios no tienen búnker para protegerse en caso de ataque o desastre nuclear. Según ha comunicado el vicepresidente de la Comisión Europea, el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y su equipo no recibirían un trato especial en caso de un ataque nuclear o de una lluvia radiactiva. Christina Lagarde confirmó que no hay refugios nucleares específicamente a disposición de los servicios de la Comisión o las personas vinculadas a la Comisión. Sus comentarios por escrito se produjeron como respuesta a una pregunta formulada en junio por un eurodiputado, John Dorman, del Partido Popular danés, quien preguntó: ¿hay refugios nucleares específicamente dispuestos para los miembros de la Comisión o personas vinculadas, es decir, el personal, los comisarios y otros, incluyendo personas invitadas? ¿Dónde están situados los refugios nucleares para la Comisión? ¿La Comisión está tomando medidas para proporcionar instrucciones y directrices sobre qué hacer en caso de un ataque nuclear o fuga radiactiva en una planta nuclear? Georgieva respondió afirmativamente que el personal de la Comisión se vería obligado a seguir las directrices oficiales si estuvieran bajo los efectos de un desastre nuclear o un ataque con una bomba radiactiva. En el caso de una crisis importante de naturaleza multisectorial, incluyendo el área nuclear, la Comisión hará uso del Sistema Europeo de Alerta Rápida Argus. Este sistema permite vincular todos los sistemas especializados para casos de emergencia y un centro de crisis que reúne todos los servicios relevantes de la Comisión y permite un intercambio de información clave relacionada con la crisis en tiempo real durante una emergencia. También permite a la Comisión asegurar una respuesta rápida, coordinada y eficaz, incluyendo las instrucciones y orientación sobre qué hacer en caso de una crisis de este tipo. Es decir, desde marzo se viene hablando del peligro de las centrales nucleares belgas, hasta el punto de que los parlamentarios europeos llegaron a preguntar por escrito sobre las medidas que tomaría la propia Comisión Europea para garantizar la seguridad de sus miembros en caso de un desastre nuclear de algún tipo. Y ahora, a finales de agosto, se filtran las informaciones sobre la nueva doctrina de defensa civil en Alemania. La misma Alemania que pidió a Bélgica que cerrara estas centrales nucleares por motivos de seguridad. Bien, no podemos concluir que la maniobra alemana tenga relación con el peligro que representan las centrales nucleares belgas, pero es indiscutible que en estos últimos meses han habido mucho ruido al respecto.
y no sabemos si la intención es generar un determinado clima de miedo o inquietante entre la población, o si realmente hay peligros reales, inducidos o de origen ajeno, que amenazan a estos países y a toda Europa. Esperemos que en el futuro no veamos aclaradas nuestras dudas de forma catastrófica. Bueno, esto es lo que quería aportar. Son noticias que han salido hoy y quería compartir con vosotros. Me parece un poco preocupante, pero bueno. Algo están tramando esta élite. Todos están montando un circo para imponer algo a algo o un experimento. Algo están tramando, se traen entre manos. Me gustaría haberlo sabido bien, pero no tengo la llave de la verdad. Pero bueno, mis conclusiones ya lo he dicho al principio de este vídeo y esperemos que no me den ninguna... Prefiero que me dé la razón la primera parte de mi hipótesis que la segunda, porque la segunda sería una catástrofe, pero aunque las dos hipótesis no me gustan nada, pero bueno, la única hipótesis que me gustaría a mí sería la libertad humana y liberarnos de esta gentuza que nos gobierna. Pero bueno, tiempo al tiempo, amigos. Un abrazo para todos. No olvidaros inscribiros en mi canal, compartir esta información y un me gusta. Gracias por estar ahí y confiar en mí. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.